8 minutos de la mañana, estamos de regreso. Esto es Noticias 180 minutos y tal cual Álvaro lo adelantaba, vamos a conversar con don René Quevedo y también la licenciada Ana Matilde Gómez. Y es que hay dos notas importantes que fueron publicadas ayer por el diario La Prensa. Don René, ¿cómo está? Buenos días. Titula la noticia lo siguiente: crisis con Venezuela afecta ventas de la zona libre de Colón. Empresas se preparan para fin de año. Y es que agosto, dice, fue el tercer mes consecutivo en que el movimiento de la zona libre del Colón registró un saldo negativo con un total de 16.470 millones de dólares en comparación con los primeros 8 meses del año pasado. ¿Cuáles, según su perspectiva, don René, cuáles son las principales factores económicos que han llevado a la disminución de la zona libre de Colón, y si la situación en Venezuela realmente está afectando estos montos, estos números? Buenos días, Libeika. Buenos días, Ana Matilde, Álvaro. Un saludo a toda la audiencia. Sí, lamentablemente por la situación que se ha dado en Venezuela, tenemos una disminución del 26% en la actividad comercial de la zona libre. Es un golpe muy fuerte. No olvidemos que la zona libre es el principal sector de atracción de inversión extranjera en el país. O sea, mientras tuvimos el grado de inversión, 31% de toda la inversión extranjera que tuvimos desde el 2010 hasta el 2024 fue a la inversión, fue a la zona libre de Colón, seguido por la minería, 21%, el centro bancario, 18%. Es decir, 70% de la inversión extranjera que entró al país, mientras tuvimos el grado de inversión de Fitch, estuvo relacionado con el sector externo. Si agregamos comunicaciones, ya estamos hablando de 78%. Eh, Panamá es visto por los mercados internacionales, ciertamente los inversionistas, como una plataforma para servir al mundo. Entonces, obviamente, estamos hablando de la segunda zona libre más grande del mundo. Definitivamente, yo obviamente desconozco y no tengo manera de poder predecir. Acabo de ver que se extendió la suspensión de vuelos eh, entre Panamá y Venezuela. Lamentable la situación, pues debido a todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo y creo que se va a mantener por un tiempo. Eh, y sí, nos pega también en un momento crítico, porque justamente estos mercados a los cuales la zona libre sirve, es de la época en la cual se abastecen para la época navideña. Entonces, definitivamente no son buenas noticias, eh, que agregan pues a la situación de consumo. Tenemos y ya lo he dicho antes acá, una severa contracción del consumo. Bueno, nada más acabamos de ver lo que pasó con el Black Weekend, porque el Black Weekend de este año en Panamá vendió 21 millones de dólares versus 80 millones el año pasado. O sea, hay una contracción del consumo muy fuerte. Pues obviamente con todo este tema de la pérdida del grado de inversión, etcétera, se agravó. Pero definitivamente yo espero que esta situación se resuelva. No sé los mecanismos, pero digamos, entiendo que obviamente la situación política impacta la situación o el intercambio comercial. Yo pues hago votos porque esto se solucione, porque definitivamente es un motor muy importante de la economía. Pero, insisto, desconozco la dinámica y desconozco si esto de alguna manera, porque esto también está afectando a empresas de Venezuela, ¿no? Y no solamente las nuestras. Así que sería mi valoración inicial con respecto a la situación. René, ¿con qué año fue que comparaste el Black Weekend? Dijiste 21 millones fue este año, que es una caída terrible. ¿Con el año que comparaste, cuál fue? El año pasado, el año Ah, el pasado, del año 83. pasado. 80, el año pasado las ventas del Black Weekend fueron 80 millones, este año fueron 21 millones. No hay chen, sencillo, la Ya conclusión drástica, técnica muy sí, sencilla, ¿no? sí, sí, Este, sí, sí. pero, Que pero, además siempre, sí, y no sé, tú que eres un analista en esto, experto, creo que siempre los cambios de gobierno traen algo de incertidumbre y sí, hay algo de contracción en la inversión hasta ver cómo se mueve, sobre sí, todo con algunos anuncios como Caja del Seguro Social, sí, en la mina y la posibilidad de la reforma estructural del Estado a través de una constituyente originaria. sí. Eso son señales de alarma definitivamente en los mercados internacionales, en cómo Sí, se mueve la plata, pues cómo se mueve la plata.
Sí, La siempre seguridad. hay una época de transición. Lamentablemente lo que ha ocurrido este año es que han sido mucho más acentuadas digamos, los resultados, ¿no? Mucho más acentuado, por ejemplo, la contracción del consumo, mucho más fuerte que otros años, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay incertidumbre por todas las razones que han mencionado. El tema de la caja eh, y siempre lo menciono, que es la primera gran prueba a enfrentar una situación eh, complicadísima en un entorno de deterioro, de gobernabilidad deteriorada. Entonces es crítico. Acabamos de ver, bueno, ya sabemos que eh, el peso que le dio Fitch el deterioro de la gobernabilidad en la pérdida del grado de inversión. Ahora, el 12 de septiembre, Moody's se une a a esos llamados, insistiendo en la necesidad de arribar a consensos para poder implementar digamos, la solución al problema de la caja y llevar a cabo las reformas fiscales que hacen falta. No olvidemos, acabamos de ver la publicación de la prensa de hoy, ya oficialmente estamos en la deuda, está por encima de los 52.000 millones de dólares. Sí. Pero lo más digamos, importante de esto es que 65 centavos o 64 centavos de cada dólar de esa deuda es en bonos globales. O sea, por esto es crítico el tema del grado de inversión. Nosotros perdimos el año pasado, en el 2023, en enero, éramos los terceros bonos más seguros de Latinoamérica, solamente superados por Uruguay y Chile. Y ahora este año la gente de JP Morgan que hace estas evaluaciones nos ubica en el puesto número 8, superado por 7 países, 3 con grado de inversión, Uruguay, Chile y Perú. Don René, una consulta en cuanto a ese tema. Entonces, ¿Cuáles serían sí. como las proyecciones a futuro en cuanto a la sostenibilidad de la deuda que tenemos hoy día? Eh, a ver, es crítico que reactivemos la economía. O sea, es importante. El problema es que el Estado, a ver, lo que pasa con la economía panameña o el Estado es que le cuesta generar ahorro, por la razón que sea. Digamos, vamos a ver, aquí ha habido, digamos, una intervención del gobierno en el mercado laboral y es una estructura pesada, ¿ok? Por las razones que sea. Entonces, nos cuesta generar ahorros, nos cuesta reducir, bueno, por ejemplo, hay que reducir el tamaño del Estado, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Ujú. el tiempo en el cual esto nos va nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vamos a tener, y es el temor que han manifestado todas las calificadoras, es que vamos a tener que recurrir a más deuda. Y esa es mi inquietud con respecto a la discusión esta del programa de IBM. Todas aquellas eh, opciones o propuestas, todas válidas, yo creo que es importante que todas son válidas, van a ser que las que requieran una mayor intervención del Estado, van a ser en condiciones muy diferentes a las que teníamos hace 5 años. Acabamos de ver el financiamiento del cuarto puente, que es se está financiando a 9,3% de interés, cuando la primera emisión de bonos que hizo el gobierno Cortizo, 2.000 millones en julio del 2019, fue a 2,83. Ujú. Inclusive acabamos de ver la emisión de notas del Tesoro que hizo el gobierno, con una estrategia con la cual estoy de acuerdo. O sea, no depender tanto de la deuda externa, y las notas del Tesoro se venden internamente. Se ha hecho a 6,68, que es todavía el doble ciertamente no es 9,30, pero es el doble del 2,83 que teníamos hace 5 años. Entonces, a ver, creo que esto va a ser un proceso. Definitivamente creo que tenemos que ir reduciendo la intervención, o la intervención del Estado en la economía, ¿ok? A un nivel saludable. El problema es que tenemos parte del problema que veo con la intervención del gobierno es que ha enmascarado la pérdida de capacidad de la economía para generar empleo de calidad, porque no hay inversión privada. Si vemos lo que ocurrió en los últimos 10 años, los sectores que generan las 2/3 partes de los empleos
comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio como bloque generaron 100% empleo informal. ¿Por qué? Porque no hay, esos sectores dejaron de ser interesantes para la inversión privada. Entonces, va a ser un proceso, creo que vamos a tener, lamentablemente nuestra economía depende de la inversión extranjera y depende de la deuda. Eh, el tema es, digamos, tenemos que llevarla a un nivel que sea, digamos, que sea saludable. Es como todo, veamos a nivel personal, ¿no? Es decir, las entidades de gobierno, perdón, que prestan, eh, miran siempre la relación entre mis ingresos y mi nivel de deuda. O sea, es lo que yo tengo como para, digamos, ingreso disponible para poder asumir nuevos compromisos. Entonces, eh, todavía estamos en una situación comparado, como yo tenía un amigo que me decía, cuando me veo en el espejo me aterro, cuando me comparo me admiro. Es decir, todo tenemos que verlo en relación Claro. a otros países, no estamos mal, pero hemos estado, no voy a decir que abusando de la deuda, lamentablemente, y creo que es hora de mirar realmente al tema de la propia economía, que es donde tienen que venir los empleos, de donde tiene que venir el crecimiento, de donde tiene que venir, de donde saldrán los tributos y la recaudación fiscal para mantener el Estado, obviamente, al secarse de alguna manera, por ponerle un Que todo nombre. eso, René, está muy vinculado al destino de las mesas respecto a la Caja del Seguro Social. O sea, es que todo esto de aquí a diciembre podría prenderse. Sí, Así como podría aplacarse, como podría reactivarse, producto de las luces que se ven allí, podría enturbiarse también, ya sea porque se maneje políticamente o ya sí, sea porque la respuesta que se quiere dar es de shock, o sea, es muy sí, agresiva, sí, porque se quiera resolver en una sola vuelta lo sí. que por 15 años no se tocó. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí, a mí me preocupa tanto más el proceso, ¿ok? Que el resultado. A ver, sin querer trivializar que estamos en una Sí, situación complicada, sí. ¿no? Pero el proceso a través del cual esto se lleve, el lograr la mayoría de los consensos posibles, porque no vamos a estar de acuerdo en todo, eso está claro, pero hay que tomar decisiones. Pero sí, porque esa tónica, esa dinámica que se maneje ahora va a marcar cómo se va a manejar el tema de la mina y más adelante el tema de Río Indio, ¿ah? O sea, no olvidemos que es que no es que solamente la mina, tenemos el otro tema tan importante que es el tema del canal, ¿no? Entonces, sí, por eso a mí me preocupa mucho que se desconozca que hay una, y lo hemos hablado antes acá, hace falta hacer mucha docencia con respecto a cómo opera la caja, cómo opera la economía, porque muchas veces estamos realmente más buscando culpables o sea, y si veo las redes, veo mucho efectismo y poca efectividad, o sea, con lo que estaban hablando antes de esta ley, con todo respeto del tema del Día del Niño, que, o sea, está bien, pero es como, digamos, estamos hablando de la estación de los cohetes espaciales y estamos preocupados de dónde se van a estacionar las bicicletas, ¿no? O sea, a ver, es cuestión de contexto. Sí, Tenemos que, sí. que, que mirar que hay una situación económica complicada. El gobierno, el presidente Mulino prometió Chen y no hay Chen. Entonces, creo Y que eso, y eso podría estar sumado, René, no sé cómo lo ves tú, pero la posibilidad de que contemplen que no es una mala decisión pensar en una solución progresiva, no sí, tiene que ser definitiva, o sea, no tienes sí, por qué llevarte como una medalla de que aquí está ya la solución de raíz para la Caja de Seguro Social. Y este sí, es un problema de arrastre terrible y pudiera ser que sí, una solución progresiva sí, sea más eficaz, como tú estás sí, hablando, ¿no? Más eficaz para poder lograr empezar a inyectar dinero en el sistema, como por ejemplo comenzar por semejante incongruencia como tener empleos formales e informales. O sea, eso parece una cantinflada, pero es real, porque sí, empresas que están constituidas formalmente y que pagan impuestos, resulta que tienen empleados informales. Eso sí. no sabe en qué economía, en qué cabeza cabe semejante cosa. Sí, ahora eso se va a mantener porque eso tiene una razón muy sencilla, ¿no? Hay gente que contrata, por ejemplo, la construcción es una, ¿no? O sea, se contrata por trabajos, ¿ok? Y me cotizan un honorario por un trabajo X puntual. Sí, Entonces, pero tú eso es puedes un... buscar, pero tú podrías buscar los mecanismos para que sea tan fácil y accesible que quien tiene la posibilidad
que cobra por honorarios vaya a una ventanilla y pague porque es para su propia jubilación y Sí, su el propia problema es que es muy atención de salud. complicado, y Es lo muy digo como experiencia, sí, complicado. por experiencia propia. O sea, en este Yo momento también parte tengo del problema es es muy que complicado. es extremadamente complicado cotizar como independiente, lo cual es totalmente inaceptable para una organización que tiene 30 y tantos mil funcionarios. Totalmente Así, inaceptable. así. Solamente el 18% de los informales cotiza. Entonces, creo que ahí tenemos una situación que yo espero y definitivamente que se consideren todas estas planteamientos que se están haciendo. Tenemos 765.000 informales, ¿ok? Nosotros, solamente 18% cotiza. El que nosotros hagamos que no sea 18, que sea la mitad, ya estamos agregando 300.000 informales al régimen de cotizaciones. Entonces, Así es. O sea, sí, hay que va a ser un facilitarlo, proceso. que Sí, romper todas las barreras que impiden que la gente voluntariamente pueda llegar a una ventanilla sí. a cotizar. Sí, otra cosa, y lo digo con absoluta certeza, todos los empleos que se van a generar, ¿ok? O la mayoría, por los próximos 5 años seguirán siendo informales, porque la economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Y eso es un problema que tenemos, ¿ok? Entonces, creo que hay una serie de elementos que tenemos que abordar. El problema es la informalidad es una debilidad Ujú. estructural de la economía que no va a cambiar con ningún gobierno a corto plazo. Entonces tenemos que hacer, el problema es que solamente el 18% de los informales cotiza. Ese es para mí el principal problema. Entonces, ¿por qué? Por todo lo que ya hemos hablado. Ahora, pero hay que definir quiénes son los informales. O sea, vamos a empezar por ahí, porque hay una estigmatización mediática. Se ha querido ideologizar la informalidad. Y de acuerdo a la OIT, uno, los informales son los empleados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la caja del seguro, ya le paguen impuestos. Yo soy informal. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. Cuatro, las Sí. empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. ¿Ok? Tan sencillo como esto. Tenemos que, uno, estimular la confianza para que haya inversión privada y genere empleo formal, y hay que incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Aunque, Claro. insisto, hay una discrepancia para la Caja de Seguro Social, todo aquel que cotiza es formal, para la OIT no. Y el número que sale, que publica la Contraloría, es el de la OIT. Entonces, definitivamente, lo más triste de todo esto es que todos los emprendimientos que están surgiendo, tecnológicos, etcétera, son informales. ¿Okay? Entonces yo creo que es un tema realmente tenemos que apuntar a la incorporación. ¿Cómo hacemos para que ese colectivo, que es donde está el motor del empleo, el futuro de nuestra economía depende de dos cosas? Uno, nuestra capacidad para emprender, y dos, las inversiones que logremos atraer. Entonces, creo que, sin embargo, nuestro esquema, digamos, legal y fiscal para el manejo laboral está diseñado para un mundo que no existe, ¿ok? Un mundo que ya no existe. Es decir, estamos hablando de criterios del siglo XVIII. Entonces, tenemos Sí. que, a ver, ¿qué hacemos para poder, de alguna manera, que todo este crecimiento, digamos, en emprendimiento, tecnología, etcétera, de muy pequeñas empresas, ¿ok? Que son informales, ¿cómo hacemos para que de alguna manera coticen? Entonces, yo creo que es ahí el tema. Bueno, lamentablemente, la Caja de Seguro Social, desde el punto de vista tecnológico, está en la era de Pedro Picapiedra, ¿ok? Demasiada gente. Entonces, creo que en la medida que se pueda digitalizar, sistematizar, racionalizar esos procesos, podemos buscar mecanismos para incorporar a estos informales, al régimen de cotización, que sea sencillo. Es sumamente Y, mi, engorroso, ¿no? y mira la paradoja, ese porcentaje de personas, hablando de esos 35.000, ¿cuántos de esos son realmente burocracia innecesaria? Significan además, si tú te vuelves eficiente como institución, que estás tirando a la calle un montón de desempleados más. Así es, O así es. sea, Sí, es que el perro mordiéndose la cola. O es sea, una, definitivamente. así es una encrucijada Sí, muy grande que de verdad hay que buscarle una solución. O sea, es sí, como cuando se está achicando la nave y los huecos están por todos lados. O sea, el agua sí, se está metiendo por todos lados. Tú no haces nada tapando un hueco porque el agua entra por el otro. O sea, sí. Y una cosa que siempre menciono, tenemos que digitalizar la economía, y ya, eso ya empezó. El problema es que, yo lo he mencionado antes aquí, de acuerdo al censo,
3 de cada 5 adultos en Panamá nunca ha usado una computadora. Entonces, y es hacia allá donde va todo el mercado laboral. Entonces, la era presencial lamentablemente está en vías de extinción. René. Sí, Y recuerdo que una de las recomendaciones que siempre hemos hablado aquí y he escuchado a los expertos, incluso de usted, es eliminar la burocracia. Hemos ido caminando en esa dirección para la creación de empresas, para estabilizar los procedimientos y demás, o todavía no se ha hecho nada en esta gestión. no, sí, sí, sí se está haciendo. El problema es la velocidad. O sea, no olvidemos que parte del problema que hemos tenido, inclusive quiero citar al ministro, perdón, al presidente Mulino en algún momento que él dijo que había 3.000 manzanillos en cada ministerio. Lo creo, es decir, obviamente no tengo la data, pero nada más hago el comentario que él hizo. Sí, el problema es que nosotros pasamos de 26.000 millones de dólares en deuda a 52.000 millones. Hubo un endeudamiento de 26.000 millones, en gran parte orientada al financiamiento de burocracia, es decir, planillas y subsidios. No hubo realmente una mejora, digamos, en la arquitectura del gobierno. Y no olvidemos, entre todo esto, y esa es la gran crítica que había con respecto a que el año pasado, que no se lograron las metas de recaudación, y la gran crítica que había con respecto al presupuesto de este año es que era 3.000 millones más que el año pasado. Y bueno, y acabamos de ver que ya van aproximadamente 900 millones de dólares por debajo del presupuesto. Que definitivamente era una cifra ilusoria, o sea, Total. realmente tal como venía era no leer la economía, era Sí, falta. y entonces obviamente, bueno, se decía en su momento que era un propuesto, una presupuesto electorero, Sí. y que lamentablemente había permitido pues la incorporación digamos, de gente, digamos, que solamente tenía opción de trabajar en el gobierno, a ponerlo de esa manera, este, con fines políticos, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay gente de baja escolaridad que digamos, va a tener dificultades, Sí. digamos, en el nuevo entorno laboral. Cada vez hay una mayor relación entre educación y calidad del empleo. Hace 10 años, el promedio de escolaridad en los nuevos empleos era de 10,6%, 10,6 años. Es decir, alguien con primer ciclo y poquito más conseguía un empleo sin mayor dificultad. Hoy es 12 años, es decir, que ya se requiere más escolaridad. Y si nosotros vemos las, 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 este, los portales de empleo, vemos, de hecho, hay una que yo siempre consulto, que es estacontratado.com. Ayer había 551 vacantes disponibles o activas, de las cuales 120 tenían que ver con formación y tecnología, y las 2/3 partes requieren uso de herramientas informáticas. Entonces, hacia allá vamos. El problema, Mm. el tema de la digitalización de la economía y la racionalización de los procesos es un tema tanto más humano que técnico. Entonces, pero bueno, yo creo que definitivamente esas son las cosas que deberíamos estar mirando. El tema de educación es absolutamente crítico. El mecanismo, el problema es que tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país. Este, y bueno, para mí ese es el tipo de cosas que se deberían estar discutiendo, pero bueno, yo creo que lamentablemente esto nos afecta a todos, y yo hago votos porque prive la Ok, sensatez en estas discusiones, y no nos enredemos en gracias. esta calle arriba versus calle abajo, y se radicalicen los discursos y las posturas, que después nos cuesta entonces, porque al final del día este país lo tenemos que construir entre todos, y va a ser difícil construir un país destruyéndolo. Entonces yo por eso veo mucho efectismo, poca efectividad. Sí. Veo muchas denuncias, mucho buscando culpables, y tenemos un problema económico importante, problema de Muy bien. consumo. No hay chen. Eso no hace falta ningún análisis económico, solo cualquiera te lo puede decir. Pero, y esto complica, pues, como lamentablemente nosotros estamos más preocupados de que eso tiene que ser culpa de alguien. No sé cuál es el problema, pero sí sé quién es el culpable. Y esto no nos ayuda, porque la situación, ojalá fuera fácil decir, bueno, con la caja hay que hacer uno, dos, tres, cuatro, X, Y, Z. No es tan sencillo, porque todas las opciones, todas válidas, tienen sus pros y sus contras. El presidente ha decidido
ha definido con mucha razón de que todo tiene que tener una justificación económica. Claro, obviamente tiene que haber una viabilidad máxime cuando dependemos terriblemente de la deuda, o sea, y lamentablemente la deuda la pagamos todos. Yo me temo que eventualmente tiene que venir una reforma fiscal, eventualmente, Muy bien. máximo cuando tenemos un informe del Fondo Monetario relativamente reciente, dice que el esquema, digamos, tributario panameño favorece al que más tiene. Entonces, pero bueno, eso ya, como dicen, ya cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Eso es todavía, en este momento tenemos el Pero tema de la caja y tenemos que Gracias. focalizarnos ahí. Diputada, breve, por favor. sí, lo Diputada. triste es que si tenemos un sistema que es regresivo, porque todos coincidimos, un sistema que es regresivo, un sistema impositivo que es regresivo, y nos están planteando que el impuesto que se tocaría para mejorar es el impuesto de consumo, que es el Sí. 7%, y resulta que ese es el más regresivo de todos los impuestos. Entonces, Sí. como que la solución no es muy buena nada, ¿no? Muy Porque bien. ¿qué significa eso? Que en realidad usted y yo ganamos diferente, usted gana más que yo, pero cuando vamos a comprar la pasta de dientes que necesitamos todos, aunque haya oferta variada en el mercado, el impuesto es el mismo para Así es. usted y para mí, que ganamos diferente. Entonces, eso hay que revisarlo bien, ¿no? Total, total, así es. Así es. Gracias. Gracias, don René. Gracias, don René. Seguimos acá, licenciada Ana Matilde Justo. Vamos a hacer un alto, pero vamos a actualizarnos todo lo que está ocurriendo en Azuero, también en Chiriquí. Cambio comercial y regresamos con un tema valioso, un anteproyecto que se está presentando en la Asamblea Nacional y que queremos que usted conozca. Vamos a esto.